Me llamo Daniel y durante 15 años fui el peor hijo que una madre podría tener. No siempre fui así. Hubo un tiempo en que fui un niño normal. Jugaba en las calles de Medellín, iba a la escuela, ayudaba a mi mamá con las compras. Ella se llamaba Rosa. Era una mujer pequeña, delgada, con manos ásperas de tanto trabajar, pero con una sonrisa que podía iluminar cualquier día. Mi papá murió cuando yo tenía 9 años, un infarto. Un día estaba ahí, al día siguiente ya no. Y todo cambú. Mi mamá tuvo que trabajar el doble para mantenernos a mí y a mis dos hermanas menores. Vendía empanadas en la mañana, limpiaba oficinas en la tarde y cosía ropa por las noches. Apenas dormía 4 horas y yo, en lugar de ayudarla, me convertí en su peor pesadilla. A los 14 años empecé a juntarme con la gente equivocada. Había un grupo de muchachos mayores que controlaban la esquina de mi barrio, vendían marihuana, robaban motos, hacían lo que quisieran. Y a mí me parecían poderosos al libres. Ellos no tenían que pedir permiso, no tenían que madrugar para ir a una escuela miserable, no tenían que ver a sus mamás llorar de cansancio. Así que me uní a ellos. Al principio solo hacía mandados. Llevaba paquetes de un lado a otro. Me pagaban con billetes arrugados y con respeto. Algo que nunca había sentido en mi casa. Mi mamá se dio cuenta rápido. Daniel, esos muchachos no son tus amigos, me decía. Te van a meter en problemas, Ann. Pero yo no escuchaba. O mejor dicho, no quería escuchar. La gritaba. Le decía que me dejara en paz. Que ella no entendía nada y la veía llorar. Cada vez que yo salía dando un portazo, ella se quedaba ahí, de pie en la puerta, llorando en silencio. Pero yo seguía saliendo. A los 16 ya estaba robando. Asaltábamos a gente en los buses, quitábamos celulares, carteras, joyas, a veces usábamos cuchillos, a veces solo amenazas, y cada peso que ganaba lo gastaba en cerveza, en marihuana, en estupideces. Mientras tanto, mi mamá seguía trabajando como esclava para pagar el arriendo, para que mis hermanas comieran, para que hubiera luz en la casa, y yo nunca le di ni un peso. Peor aún, Gia le robaba a mi propia madre. Cuando ella dormía, yo entraba a su cuarto y sacaba billetes de su cartera. Ella nunca me dijo nada, pero yo sé que lo sabía. Y aún así, nunca me echó de la casa, nunca me dijo que me largara, nunca me maldijo, nunca dejó de cocinarme, de lavarme la ropa, de esperarme despierta cuando yo llegaba borracho en la madrugada. ¿Por qué? Porque ella tenía algo que yo no entendía en ese momento, en fe, en que Dios iba a hacer un milagro conmigo, aunque yo no lo mereciera. Los años pasaron y yo me hundí más. A los 18 ya estaba metido en cosas más pesadas, tráfico de drogas, extorsión, peleas a navaja en bares. Pasé varias noches en la cárcel. Mi mamá iba a sacarme cada vez vendiendo lo poco que tenía para pagar la fianza. Y yo salía y volvía a lo mismo. Era un ciclo interminable de autodestrucción. Mi mamá envejeció rápido. Su cabello se llenó de canas, su espalda se encorvó, su sonrisa desapareció, y todo por mi culpa. A mis hermanas me tenían miedo. Ya no me hablaban Ann cuando yo llegaba a la casa. Ellas se encerraban en su cuarto. Una de ellas, Mariana la Mayoere, se fue de la casa a los 17 años para estudiar en otra ciudad, solo para alejarse de mí. La otra, Sofía, la más pequeña, me miraba con ojos tristes, como si estuviera viendo a un fantasma, como si el hermano que ella recordaba ya no existiera. Y tenía razón. Yo era un extraño, un invasor, un monstruo viviendo bajo el mismo techo. Pero había algo que yo no sabía, algo que descubriría años después. Mi mamá no había dejado de orar por mí ni un solo yao. Cada madrugada antes de salir a trabajar, se arrodillaba frente a una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que tenía en su cuarto y oraba. Señor Jesús, sálvalo. No importa cuánto tiempo tome, no importa cuánto duela, pero por favor, sálvalo. Ella llevaba un cuaderno pequeño donde escribía oraciones. Yo lo encontré años después. Cada página tenía mi nombre. Cada fecha tenía una súplica. Cada línea tenía lágrimas. 15 de enero
Andaniel llegó golpeado. Señor, protégelo en 3 de marzo. Andaniel fue detenido otra vez. Señor, libéralo en 12 de junio. Andaniel me gritó hoy. Señor, sana su corazón. En página tras página, año tras año. 15 años de oración. 15 años de guerra espiritual. 15 años de fe inquebrantable. Ella no sabía que yo a veces la escuchaba. No sabía que esas oraciones me quemaban por dentro como ácido, porque yo no quería ser salvado. Yo quería seguir siendo libre, o al menos eso creía, porque la verdad es que yo no era libre. Era un esclavo de las drogas, esclavo de la violencia, esclavo de mi propio orgullo. Y lo peor de todo es que yo lo sabía. Sabía que estaba destruyendo mi vida, sabía que estaba matando a mi mamá poco a poco, sabía que iba a terminar muerto en una esquina o pudriéndome en una cárcel, pero no podía parar, o no quería parar. El punto de quiebre llegó una noche de diciembre. Yo tenía 23 años, estaba borracho, drogado y acababa de pelearme con uno de mis socios. Por una estupidez en él, me debía dinero. Yo lo amenacé, él me amenazó de vuelta. Casi nos matamos ahí mismo. Me fui de la casa furioso, sin rumbo, caminando por las calles oscuras de la comuna, las calles donde había crecido, las calles que me habían visto convertirme en lo que era. Iba maldiciendo, gritando, pateando latas vacías. Y entonces pasó algo que no puedo explicar. Me tropecé con algo, no, con nada. No lo sé, pero caí de bruces en una calle vacía. Me quedé ahí tirado, con la cara contra el pavimento sucio, sintiendo que mi vida no tenía ningún sentido. Y empecé a llorar, no sé por qué, no sé de dónde salió, pero algo dentro de mí se rompió. Lloré como nunca en mi vida adulta, lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que había destruido, por todas las veces que vi a mi mamá llorar por mi culpa, y en medio de ese llanto escuché una voz. No era audible, pero era clara, tan clara como si alguien estuviera parado junto a mí. Levántate, tu madre te está esperando. Levanté la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Miré alrededor. No había nadie. Solo la calle vacía, las casas oscuras, la luna escondida detrás de las nubes, el silencio. Pero esas palabras se quedaron clavadas en mi mente como un clavo ardiente. Tu madre te está esperando. Me levanté temblando. Limpié mi cara con la manga sucia de mi chaqueta y empecé a caminar hacia la casa. No sé qué me impulsaba, no sé por qué obedecí esa voz, pero mis pies me llevaron de vuelta. Cuando llegué, eran las 3 de la mañana. La casa estaba en silencio, pero había una luz encendida en la sala. Abrí la puerta despacio y ahí estaba ella, mi mamá, sentada en el sofá viejo y gastado, con una taza de agua de panela fría en las manos, mirando al vacío. Tenía el rosario enredado en los dedos. Estaba orando la otra vez. Cuando me vio, no dijo nada, no me preguntó dónde había estado, no me reclamó por llegar drogado, no me gritó, solo se levantó despacio, dejó la taza en la mesa, caminó hacia mí y me abrazó. Y yo me derrumbé, lloré como no había llorado desde que era niño. Lloré contra su hombro pequeño y frágil. Lloré por todos los años perdidos, por todas las veces que la hice sufrir. Perdóname, mamá, sollozaba sin control. Perdóname por todo, Ann, por ser tan malo, por hacerte llorar, por no ser el hijo que merecías. Ella me apretó más fuerte, con una fuerza que no parecía posible en su cuerpo cansado. Yo ya te perdoné, mijo, susurró con voz suave. Hace mucho tiempo, desde el primer día, no merezco tu perdón. A nadie merece el perdón, pero Dios lo da igual. Y yo también, sus palabras me partieron el alma. Y en ese momento, algo dentro de mí supo que mi vida tenía que cambiar, pero no sabía cómo. Ni sabía que lo peor aún estaba por venir, porque el camino de la redención nunca es fácil. Y el mío apenas estaba comenzando. Esa noche dormí en mi cama por primera vez en semanas. Normalmente me quedaba tirado en sofás de amigos, en casas de consumo, o simplemente amanecía en la calle. Pero esa noche, después de llorar con mi mamá, subí a mi cuarto y me acosté. Esperaba no poder dormir, esperaba las pesadillas de siempre, pero algo extraño pasó. Tuve un sueño. Uno era como los sueños normales. Era demasiado real,
demasiado vívido en el sueño, estaba parado en una iglesia grande, llena de gente, todos vestidos de negro. Había un ataúd al frente, rodeado de flores blancas. Era un funeral. Me acerqué despacio al ataúd. El corazón me latía con fuerza. Tenía miedo de ver quién estaba adentro. Cuando llegué y miré hacia abajo, vi su rostro. Era mi mamá. Estaba ahí, pálida, inmóvil, con las manos cruzadas sobre el pecho y un rosario enredado en los dedos. Muerta. Quise gritar, pero no me salió la voz. Quise llorar, pero no tenía lágrimas. Y entonces escuché una voz detrás de mí. ¿Vas a dejar que se vaya sin verla orgullosa de ti? Mijlavueotau. No había nadie, solo la iglesia llena de gente que lloraba en silencio. Y entonces la voz volvió a hablar, esta vez más fuerte. Ella oró por ti durante 15 años. ¿Vas a desperdiciar su sacrificio? Desperté de golpe. Estaba empapado en sudor. Mi corazón latía como tambor de guerra. Las primeras luces del amanecer entraban por la ventana rota de mi cuarto. Me quedé ahí sentado en la cama, temblando. Ese sueño no fue normal. Fue una advertencia. Bajé a la cocina. Mi mamá ya estaba despierta, preparando café en la estufa vieja. Cuando me vio, sonrió con sorpresa. ¿Madrugaste, mijo? Asentí sin decir nada. Me senté en la mesa y me cubrí la cara con las manos. ¿Estás bien?, preguntó ella con preocupación. Mamá, tuve un sueño. Vi tu funeral. Ella dejó la taza que estaba sosteniendo y se sentó frente a mí. En los sueños. A veces son mensajes, Daniel. Dios habla de muchas formas. ¿Tú crees en eso? Yo creo en Dios, creo que Él nunca deja de hablarle a sus hijos. Aunque ellos no quieran escuchar, me miró directo a los ojos. Él te está llamando, mi hijo An. Siempre lo ha hecho. Pero ahora el llamado es más fuerte. Porque tu tiempo se está acabando, mi tiempo, el tiempo de decidir. O sigues en ese camino y terminas muerto. O cambias y vives de verdad. Sus palabras me golpearon como un puño. No sé cómo cambiar, mamá. No sé cómo salir de esto. Ella tomó mis manos entre las suyas. No tienes que saber cómo. Solo tienes que dar el primer paso. Y Dios hará el resto. En esa mañana, por primera vez en años, acompañé a mi mamá a la iglesia. Era una iglesia pequeña, humilde, en una esquina del barrio. Yo había pasado frente a ella 1000 veces, pero nunca había entrado. Cuando entramos, olía a incienso y a vela. Había pocas personas, algunos ancianos rezando el rosario, una señora limpiando las bancas, un hombre arrodillado frente al altar con la cabeza entre las manos. Mi mamá se persignó y caminó hacia adelante. Yo me quedé parado en la entrada, sintiéndome fuera de lugar. No pertenecía ahí. Yo era un delincuente, un drogadicto, un fracaso. ¿Qué hacía en una iglesia? Pero entonces escuché una voz suave detrás de mí en buenos días. Hijo An, me di la vuelta. Era un sacerdote, mayo ere, con cabello blanco, lentes gruesos y una sonrisa amable. Buenos días, padre, respondí sin saber qué más decir. Es la primera vez que te veo por aquí, An Simbain, con mi mamá. Él asintió mirando hacia donde mi mamá estaba arrodillada, orando. Rosa es una mujer de fe inquebrantable. Ha orado por ti todos los días durante años. Me sorprendí. Usted la conoce. Claro, ella viene todos los días, siempre se arrodilla en la misma banca, siempre ora por lo mismo, por su hijo Daniela. Se me hizo un nudo en la garganta. No sabía que venía todos los días. A la fe de una madre es la fuerza más poderosa en el mundo espiritual, dijo el padre con suavidad. Y las oraciones de tu madre abrieron puertas en el cielo. Por eso estás aquí hoy, y no supe qué responder. Él puso su mano en mi hombro. Si quieres hablar, estoy aquí. Cuando estés listo, An, y se fue caminando despacio hacia el altar. Me senté en la última banca. Desde ahí podía ver a mi mamá. Seguía arrodillada, con las manos juntas, los ojos cerrados, los labios moviéndose en silencio. ¿Cuántas veces había estado ahí? ¿Cuántas madrugadas había pasado de rodillas, rogándole a Dios por mí? Y yo nunca lo supe, nunca presté atención, nunca le agradecí. A las lágrimas empezaron a caer otra vez, y en medio de ese llanto silencioso algo pasó. Sentí una presencia, no puedo describirlo de otra forma. Era como si alguien estuviera sentado junto a mí,
alguien invisible, pero real, y escuché esa voz otra vez, la misma que había escuchado en la calle. Yo nunca te solté, aunque tú me soltaste a mí, abrí los ojos llorando. Dios, susurré, siempre estuve aquí en esperándote. No merezco que me escuches. Nadie merece mi amor, pero yo lo doy igual. Cubrí la cara con las manos y lloré sin control. Por primera vez en mi vida sentí el amor de Dios. No era un concepto, no era religión, no era ritual, era real. Era un fuego que quemaba toda la basura que había acumulado en mi corazón. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando levanté la cabeza, mi mamá estaba parada frente a mí. Me miraba con ojos llenos de lágrimas y una sonrisa que no había visto en años. ¿Estás bien, mijo? Asentían. Creo que sí, mamá. Creo que por primera vez en mucho tiempo estoy bien. Ella se sentó junto a mí y me abrazó. Dios te tocó, ¿verdad? Sí, Ané, entonces todo va a cambiar. Pero no va a ser fácil. Lo sé. ¿Estás dispuesto? Respiré profundo. Sí, estoy dispuesto. Salimos de la iglesia juntos. Afuera, el sol brillaba con fuerza. La gente caminaba por las calles, los niños jugaban, todo parecía normal, pero yo era diferente. Algo había cambiado dentro de mí. No era una transformación completa, no era mágico, pero un primer paso. Esa tarde tomé una decisión. Saqué todas las drogas que tenía escondidas en mi cuarto, toda la marihuana, toda la coca, todas las pastillas, las metí en una bolsa y las tiré a la basura. Mi mamá me vio hacerlo desde la puerta. No dijo nada, solo sonrió. Estoy orgullosa de ti, dijo con voz suave. Esas palabras me destrozaron, porque hacía años que no las escuchaba. Hacía años que no me sentía digno de escucharlas. Pero el enemigo no se iba a quedar quieto. Esa noche, mientras intentaba dormir, empezaron las voces. No eran voces audibles, eran pensamientos, pero tan fuertes que parecían reales. No vas a poder, eres débil, vas a recaer. Siempre lo haces. Dios no te quieres, solo te está castigando. Eres un fracaso. Siempre lo serás. Me tapé los oídos, pero las voces no paraban. Empecé a sudar, temblar, a sentir la ansiedad subiendo por mi pecho como una serpiente. Quería levantarme en salir, a buscar a mis amigos, conseguir algo que me calmara. Pero entonces recordé las palabras del Padre. Las oraciones de tu madre abrieron puertas en el cielo y las palabras de mi mamá. No va a ser fácil, pero Dios estará contigo. Me arrodillé junto a mi cama. No sabía orar, no sabía qué decir, pero abrí la boca y hablé. Dios, no sé si me escuchas, no sé si merezco que me escuches, pero necesito ayuda. No puedo hacer esto solo. Por favor, ayúdame. Y las voces se detuvieron de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El silencio llenó mi cuarto, y por primera vez en años dormí en paz. A la mañana siguiente desperté diferente. No mejor, pero diferente. Todavía tenía ansiedad, todavía sentía el impulso de salir y buscar drogas, pero había algo nuevo en esperanza. Una esperanza pequeña, frágil, pero real. Mi mamá me esperaba en la cocina con desayuno. ¿Cómo dormiste? Mejor. En ella sonrió. Dios está obrando, mijo. Pero ahora viene lo difícil. ¿Qué es lo difícil? Mantenerse firme. Porque el enemigo va a pelear, va a mandarte tentaciones, va a usar a tus amigos, va a tratar de hacerte caer. ¿Y qué hago? Oras, lees la Biblia, vienes a la iglesia y no caminas solo en ti. Está bien, voy a intentarlo. No lo intentes, hazlo en esa semana. Fue una de las más difíciles de mi vida. Dejé de salir con mis amigos, dejé de contestar llamadas, dejé de ir a las esquinas donde solía pasar el tiempo. Y ellos no lo entendieron. Me buscaron, tocaron la puerta, me mandaron mensajes. ¿Qué te pasa, Daniel? ¿Por qué te estás escondiendo? Ven, tenemos un negocio bueno. No seas ridículo. Deja esa vaina de Dios y vuelve. Pero yo no volví. Y eso los hizo enojar una noche. 3 de ellos aparecieron en mi casa. Golpearon la puerta con violencia. Daniel, abre. Mi mamá se asustó. Mis hermanas también. Yo salí a la puerta. ¿Qué quieren? Queremos saber qué te pasa. ¿Por qué nos estás evadiendo? Estoy cambiando mi vida. Se rieron. Cambiando tu vida.
¿Con qué? Con Dios. Si estás loco, hermano, Dios no existe. Y si existe, no le importas. A mí sí me importa, dije con firmeza. Y no voy a volver a uno de ellos, el más violento, se acercó a mí con rabia. Tú sabes demasiado y conoces a mucha gente. Si te vas, eres un peligro. No voy a hablar de nada. Solo quiero estar en paz. No es tan fácil. Daniela me empujó contra la pared. Te vamos a estar vigilando. Y si hablas, te matamos a ti y a tu familia. Se fueron. Pero la amenaza quedó flotando en el aire. Entré a la casa temblando. Mi mamá estaba llorando. Mis hermanas también. ¿Qué vamos a hacer, Daniel? Preguntó Sofía con miedo. Vamos a confiar en Dios, dije, aunque por dentro yo también tenía miedo, a mucho miedo, porque sabía que ellos no estaban jugando, y sabía que mi vida estaba en peligro, pero también sabía que no podía volver atrás, porque si volvía, estaría muerto de todas formas, solo que sería una muerte lenta, una muerte del alma, y eso era peor que cualquier bala. Los días siguientes fueron una guerra, no una guerra con armas, una guerra espiritual, una guerra dentro de mí. En cada mañana despertaba con ganas de salir corriendo, de volver a lo que conocía, de buscar a mis amigos y decirles que todo había sido un error. Pero cada mañana mi mamá tocaba mi puerta. Daniel, vamos a orar. Ann y orábamos juntos. Al principio yo no sabía qué decir. Solo repetía lo que ella decía, pero poco a poco empecé a encontrar mis propias palabras. Dios, ayúdame hoy, dame fuerzas para no caer. Protege a mi familia. Eran oraciones simples, antorpezán, pero eran reales. Y Dios las escuchaba. El padre de la iglesia, el padre Esteban, empezó a visitarme. Venía a la casa 2 o 3 veces por semana. Traía una Biblia vieja y gastada, y nos sentábamos en la sala a leer juntos. Daniel, la palabra de Dios es tu arma, me decía. Cuando vengan las tentaciones, cuando vengan los miedos, tienes que llenar tu mente con la verdad, me enseñó. Versículos que nunca había escuchado. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 4, la 1 y 10. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses las 4 y 13 al principio eran solo palabras, pero poco a poco se convirtieron en vida. Pero la batalla no era solo espiritual, también era física. Mi cuerpo pedía drogas, mi mente pedía alcohol, mis manos temblaban, sudaba frío en las noches. Tenía pesadillas horribles. Había días en que no podía levantarme de la cama, días en que lloraba por horas sin razón, días en que gritaba de frustración porque sentía que no iba a lograrlo. Ypsilon en sus giaos, mi mamá estaba ahí siempre, me traía agua, me ponía paños fríos en la frente, me leía salmos en voz baja. Esto va a pasar, mijo. Dios está limpiando tu cuerpo, está sacando todo el veneno que metiste durante años, pero va a pasar. Y pasó lentamente, dolorosamente, pero pasó. A las 3 semanas empecé a sentirme más fuerte. Los temblores disminuyeron, las pesadillas se espaciaron, los antojos seguían ahí, pero ya no me controlaban. Y empecé a salir de la casa otra vez, pero no a las esquinas, no a los bares, a la iglesia, ni iba todos los días, a veces solo para sentarme ahí, en silencio, sintiendo la paz que ese lugar tenía. Otras veces ayudaba al padre Esteban con trabajos pequeños, barría, ordenaba bancas, limpiaba los vidrios, trabajos humildes, trabajos que nunca había hecho, pero me gustaban porque me hacían sentir útil en limpio. Un día, mientras estaba limpiando el altar, llegó una mujer mayo ere. Llevaba flores en las manos y los ojos rojos de tanto llorar. Se arrodilló frente a la imagen de la Virgen y empezó a orar en voz alta. Virgencita, te lo suplico. Salva a mi hijo. Está metido en las drogas. Está perdido. No sé qué más hacer. En sus palabras me atravesaron como una flecha, porque yo había sido ese hijo, y mi mamá había sido esa mujer. Me acerqué despacio, señora. Disculpe. Ella levantó la mirada, sorprendida. Sí, yo era como su hijo. Estuve perdido en las drogas por años, pero Dios me rescató, y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con él. Ella empezó a llorar más fuerte. De verdad, no pierda la fe. Siga
orando. Las oraciones de una madre son poderosas. Ella se levantó y me abrazó. Gracias. Gracias por darme esperanza. Cuando sí fue y yo me quedé ahí, parado, temblando, porque por primera vez entendí algo. Mi historia no era solo para mí, era para otros. Dios me había salvado para que yo pudiera dar esperanza a otros que estaban donde yo estuve. Pero el enemigo no se iba a rendir tan fácil. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa después de la iglesia, me encontré con Pipe, uno de mis antiguos amigos. Era uno de los más cercanos. Habíamos crecido juntos. Habíamos robado juntos. Casi éramos hermanos. Daniel, me llamó desde la esquina. Me detuve, mi corazón empezó a latir más rápido. Pipe, hace tiempo no te veo, hermano. ¿Dónde has estado? Por ahí, tratando de arreglar mi vida. Se acercó con una sonrisa que no me gustó. Arreglar tu vida, ¿eh? Eso es bueno. Pero hay algo que necesito que hagas por mí. No, Pipe, ya no estoy en eso. Es algo pequeño, nada de el otro mundo. Solo necesito que guardes algo en tu casa por unos días. No puedo. Su sonrisa desapareció. No te estoy pidiendo permiso, Daniel. Te estoy diciendo que lo hagas. Ya te dije que no. Se acercó más lo suficiente para que pudiera ver la rabia en sus ojos. ¿Te crees mejor que nosotros ahora? Porque vas a una iglesia, no me creo mejor. Solo estoy tratando de cambiar. Pues déjame decirte algo, hermano. No puedes cambiar. Eres lo que eres. Y siempre lo serás. Sus palabras me dolieron porque parte de mí creía que tenía razón, pero otra parte, la parte nueva, la parte que Dios estaba construyendo, sabía que era mentira. Dios puede cambiar a cualquiera, Pipe, incluso a mí, incluso a ti, Ann. Se rió con amargura. Dios no existe, Daniel, y si existe, le importa un carajo lo que nos pase. Así existe. Y si le importas, entonces que venga y me lo diga en la cara. Ya te lo está diciendo. A través de mí, hubo un silencio largo. Finalmente, Pipe escupió al suelo y se alejó. Estás perdido, hermano. Y cuando te des cuenta, va a ser demasiado tarde. Fue caminando entre las sombras. Yo me quedé ahí y parado, temblando, pero firme, porque no había cedido. Por primera vez en mi vida, había dicho no. Llegué a casa y le conté a mi mamá lo que había pasado. Ella me abrazó con fuerza. Estoy orgullosa de ti, mijo. Dios también lo está. Tengo miedo, mamá. Tengo miedo de que vengan por mí. El miedo es normal, pero no dejes que te paralice. Dios es más grande que cualquier amenaza. Esa noche oramos juntos más que nunca, y sentí la paz de Dios cubriéndome como un manto. Pasaron 2 meses, 2 meses de lucha, de tentaciones, de victorias pequeñas pero significativas, y entonces pasó algo que cambió todo. Mi mamá se enfermó. Al principio fue solo un cansancio extraño, luego dolores en el pecho, luego dificultad para respirar. La llevamos al hospital, los doctores hicieron estudios y el diagnóstico fue devastador. Cáncer de pulmón avanzado, agresivo, le daban 6 meses de vida, tal vez menos. Cuando me dijeron, sentí que el mundo se derrumbaba. No podía ser cierto, no podía estar pasando. Mi mamá era la mujer más fuerte que conocía, la mujer que había orado por mí durante 15 años, la mujer que nunca se rindió. ¿Cómo era posible que Dios la estuviera llevando ahora? Justo ahora que yo estaba cambiando, justo ahora que ella finalmente podía ver el fruto de sus oraciones, no tenía sentido. Esa noche, en el hospital, me arrodillé junto a su cama. Ella estaba dormida, conectada a máquinas pálida, frágil, y lloré. Pero esta vez no fue una oración de agradecimiento, fue una oración de rabia. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué ella? Ella es buena. Ella oró por mí todos los días. Ella nunca te falló. ¿Por qué te la llevas? No hubo respuesta, solo el sonido de las máquinas, el bip constante del monitor y mi llanto. Mi mamá abrió los ojos, me miró con esa mirada suave que solo las madres tienen. No llores, mi Juan, no puedo perderte. Mamá, no me vas a perder. Solo voy a estar en otro lugar, un lugar mejor, pero te necesito aquí. Ya no me necesitas como antes, ahora tienes a Dios y Él es suficiente. No es suficiente, te quiero aquí,
Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Daniel, lloré durante 15 años para verte cambiar, y Dios me concedió ese milagro, ambay tu transformación. Vi a mi hijo volver a la vida. Eso es más de lo que pude haber pedido, pero quiero que veas más, San. Quiero que veas todo lo que Dios va a hacer conmigo. Lo voy a ver desde el cielo. Te lo prometo, me tomó la mano. Y quiero pedirte algo en lo que sea. Cuando yo me vaya, quiero que prediques en mi funeral. Me quedé paralizado. ¿Qué? Quiero que les cuentes a todos lo que Dios hizo contigo. Quiero que mi funeral no sea un momento de tristeza, sino de esperanza. Quiero que la gente vea que Dios responde las oraciones. Aunque tomen 15 años, no pude responder. Solo apreté su mano y lloré. Los siguientes meses fueron los más dolorosos y hermosos de mi vida. Mi mamá empezó un tratamiento de quimioterapia, aunque los doctores dijeron que las probabilidades eran mínimas, pero ella insistió, no me voy a rendir sin pelear, dijo con esa fuerza que siempre tuvo. Yo dejé de buscar trabajo en la calle, dejé todo para cuidarla. El padre Esteban me ayudó a conseguir un empleo de medio tiempo en una panadería del barrio. No pagaba mucho, pero era honesto, y por primera vez en mi vida gané dinero limpio. Dinero que no venía de robar ni de vender drogas, ni de amenazar a nadie. Dinero ganado con mis manos, con mi sudor, con mi dignidad, y cada peso que ganaba lo usaba para mi mamá, para sus medicinas, para su comida, para hacerle la vida más cómoda. Pero el cambio no era solo en mí. A mis hermanas, Mariana y Sofía, empezaron a verme diferente. Sofía, que había tenido miedo de mí durante años, empezó a acercarse otra vez. ¿De verdad cambiaste, Daniel? Me preguntó una tarde mientras yo preparaba sopa para mi mamá. Estoy tratando, Sofián. Cada día me da miedo creer. Me da miedo que vuelvas a ser como antes, Ann. Me arrodillé frente a ella para estar a su altura. Yo también tengo miedo de eso, pero Dios me está sosteniendo, y mientras Él me sostenga, no voy a caer. Él me abrazó. Y lloré porque era la primera vez en años que mi hermana pequeña me abrazaba sin miedo. Mariana volvió de la ciudad donde estudiaba. Cuando me vio, se quedó callada. Su mirada era una mezcla de desconfianza y esperanza. Mamá me contó que cambiaste, dijo finalmente. Si es verdad o es otra de tus mentiras. Sus palabras dolieron, pero las merecía. Es verdad. Mariana, Dios me cambió. Y siento mucho todo lo que te hice pasar. Ella cruzó los brazos. Me fuiste de la casa por tu culpa, porque no soportaba vivir con miedo, porque cada noche pensaba que ibas a llegar muerto, o que ibas a matar a alguien, o que la policía iba a venir por ti y nos iban a llevar a todos. Lo sé, y no tengo palabras para pedirte perdón, pero estoy aquí, y estoy cambiado, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Ella me miró por un largo tiempo. Finalmente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo también recé por ti, Daniel. No como mamá, pero recé. Le pedí a Dios que te cambiara o que te llevara, porque no soportaba verte así en C. Cubrió la cara con las manos. Y ahora estás aquí en diferente y no sé si creerlo. Me acerqué despacio y la abracé. Al principio se puso tensa, pero luego se rindió y lloró contra mi hombro. Te extrañé, hermano. Extrañé al Daniel que eras antes de que todo se arruinara. Yo también me extrañé. Pero estoy volviendo. Poco a poco, una tarde, mientras mi mamá dormía, el padre Esteban vino a visitarnos. Se sentó conmigo en la sala y me miró con seriedad. Daniel, ¿hay algo que necesitas hacer? ¿Qué cosa, padre? Necesitas buscar a las personas que heriste y pedirles perdón. A mi estómago se retorció un padre. Eso es. No sé si puedes y debes dar la reconciliación. Es parte de la redención. No solo con Dios, también con los que dañaste. Pero hay gente que me odia. Gente que quiere verme muerto, lo sé, pero el perdón no es para ellos. Es para ti, para que tu corazón esté completamente libre. Suspiré. ¿Por dónde empiezo? Empieza con los que están más cerca. Y Dios te irá guiando a la primera persona en mi lista. Era don Julio. Don Julio era un tendero del barrio, un señor mayor, tranquilo, que nunca se metía con nadie. Pero yo lo había asaltado. Heistress Howe entré a su tienda con una navaja.
Le quité el dinero de la caja y lo amenacé. Él no opuso resistencia, solo me miró con ojos tristes y me dio todo. Nunca olvidé esa mirada. Llegué a su tienda temblando. Él estaba detrás de el mostrador, organizando productos. Cuando me vio, su rostro cambió. Si puso pálido y tranquilo, don Julio, dije levantando las manos. No vine a hacerle daño. Vine a pedirle perdón. Eu no dije nada. Solo me miraba con desconfianza. Hace 3 años yo lo asalté. Le quité su dinero. Lo amenacé. Y desde ese día, eso me ha perseguido. Saqué un sobre de mi chaqueta. Aquí está el dinero que le quité con intereses. No es mucho, pero es lo que pude ahorrar. Puse el sobre en el mostrador. Don Julio lo miró sin tocarlo. ¿Por qué haces esto?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué Dios me cambió? Y no puedo seguir adelante sin hacer las cosas bien. Anel tomó el sobre despacio. Lo abrió, contó el dinero y empezó a llorar. Pensé que nunca te volvería a ver. Pensé que seguirías en ese camino hasta que te mataran. Casi mima. Pero Dios me salvó. Don Julio salió de detrás del mostrador y me abrazó. Te perdono, muchacho. Y que Dios te bendiga. Salí de esa tienda llorando. Porque el perdón es el regalo más poderoso que alguien puede dar. La siguiente persona era más difícil, llamaba Carmenza. Era la mamá de un muchacho que yo había golpeado en una pelea. Su hijo, Andrés, terminó hospitalizado, con fracturas en la cara, perdió un ojo. Y todo por mi culpa. Llegué a su casa con el corazón en la garganta. Toqué la puerta, ella abrió. Cuando me vio, su rostro se llenó de rabia. ¿Qué haces aquí? Señora Carmenza, vine a pedirle perdón. ¿Perdón? ¿Perdón por qué? ¿Por dejar a mi hijo desfigurado? ¿Por arruinarle la vida? Sí, por todo eso. No quiero tu perdón. Quiero que te pudras en el infierno. Sus palabras me atravesaron. Lo entiendo y tiene todo el derecho de odiarme, pero necesito que sepa que lo siento, Ann, de verdad, y que si pudiera devolver el tiempo, lo haría, pero no puedo. Solo puedo ofrecerle esto. Ann, saqué otro sobre. Es dinero para las cirugías de Andrés. No es mucho, pero es todo lo que tengo. Ella miró el sobre sin tomarlo. ¿Crees que el dinero arregla lo que hiciste? No, Ann, pero es lo único que puedo ofrecer. Hubo un silencio largo. Finalmente, ella tomó el sobre. Nuchi, perdono, dijo con voz fría, pero voy a usar esto para mi hijo, porque él sí lo necesita. Y cerró la puerta en mi cara. Volví a casa destrozado. Le conté a mi mamá lo que había pasado. Ella me tomó la mano. No todos te van a perdonar, mijo. Y está bien. El perdón es un regalo, no una obligación, pero tú hiciste tu parte. Y eso es lo que importa, pero duele, mamá. ¿Duele que me odien? Claro que duele, pero ese dolor es parte de tu redención. Es la prueba de que tu corazón está vivo otra vez. Seguí buscando a más personas. A algunos les pedí perdón y me lo dieron. A otros les pedí perdón y me insultaron. A otros les pedí perdón y me amenazaron, pero no me detuve. Porque sabía que esto era parte del proceso, parte de convertirme en un hombre nuevo. Y entonces pasó algo inesperado. Una noche tocaron la puerta de mi casa. Era Pipe, mi antiguo amigo, el que me había amenazado semanas atrás, pero esta vez era diferente. No venía con rabia, venía quebrado, Daniel. Necesito hablar contigo, lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala. ¿Qué pasó, Pipe? Él bajó la mirada. Mataron a mi hermano Anayeren en un enfrentamiento. Se cubrió la cara con las manos. Y yo sigo aquí, haciendo lo mismo, esperando que me toque a mí. Lloró como un niño. No quiero morir así, Daniel. No quiero que mi mamá me entierre, pero no sé cómo salir. Le puse la mano en el hombro. Yo tampoco sabía, Pipe, pero Dios me mostró el camino. Y te lo puede mostrar a ti también. ¿Crees que Dios me pueda perdonar después de todo lo que he hecho? Sé que sí, Ann, porque me perdonó a mí, Ann, y yo hice cosas peores. Él levantó la mirada con ojos rojos. ¿Me ayudas? Claro que sí, hermano. En esa noche, Pipe oró conmigo. Entregó su vida a Cristo en la sala de mi casa, con mi mamá escuchando desde su cuarto, y cuando terminamos, ella salió despacio, apoyada en su bastón, y abrazó a Pipe. Bienvenido a la familia de Dios. Hijo Pipe,
Lloró en sus brazos como un niño perdido que finalmente encuentra a su madre. A mi mamá sonrió. Y en ese momento yo supe algo. Su oración no solo me había salvado a mí, estaba salvando a otros a través de mí. Y ese era el plan de Dios desde el principio. Los meses pasaron rápido, demasiado rápido. Mi mamá siguió luchando contra el cáncer con una fuerza que desafiaba toda lógica médica. Los doctores decían que debía estar postrada en cama, sin energía, sin ganas de vivir. Pero ella seguía levantándose cada mañana, seguía orando, seguía sonriendo, seguía siendo la guerrera que siempre fue. Dios me está sosteniendo, decía. Todavía tengo trabajo que hacer aquí Y tenía razón, porque en esos meses nuestra casa se convirtió en un refugio. Pipe empezó a venir todos los días. Al principio solo a orar, luego a leer la Biblia conmigo, luego trajo a otros muchachos del barrio perdidos como nosotros habíamos estado, atrapados en las drogas, en las pandillas, en la desesperación, y mi mamá los recibía a todos, con café, con pan, con palabras de ánimo. Dios tiene un plan para ustedes, les decía con voz débil, pero firme. No importa lo que hayan hecho, nunca es tarde para cambiar, y ellos escuchaban. Porque cuando alguien que está muriendo te habla de esperanza, sus palabras tienen un peso diferente, un peso de eternidad. Una tarde, mientras mi mamá descansaba, el padre Esteban vino a visitarnos. Se sentó conmigo en la sala y me miró con seriedad. Daniel, necesito preguntarte algo. Dígame, padre, ¿has pensado en lo que vas a hacer después? ¿Después de qué? Después de que tu mamá se vaya, el nudo en mi garganta regresó. Trato de no pensar en eso. Pero tienes que pensar en eso. Porque Dios te está preparando para algo más grande. Más grande. Tu testimonio, Daniel. Tu historia no es solo tua, es de Dios y Él quiere que la compartas. Padre, yo no soy predicador. Yo apenas sé leer bien. No necesitas ser predicador. Solo necesitas ser honesto, contar lo que Dios hizo contigo y dejar que Él haga el resto. Se levantó y puso su mano en mi hombro. Tu mamá te lo pidió. Y yo también te lo pido. Cuando llegue el momento, habla. No puchi por todos los que están donde tú estuviste 3 semanas después. Mi mamá empeoró, ya no podía levantarse, apenas podía comer, pero su mente seguía clara y su fe más fuerte que nunca. Una noche me llamó a su cuarto. Daniel, ven, siéntate, ame. Senté en la orilla de su cama. Ella tomó mi mano con sus dedos fríos y débiles. Se acerca el momento, mijo. No digas eso, mamá. Es la verdad y está bien. No tengo miedo. Yo sí tengo miedo, lo sé. Pero no por mí, ten miedo de no cumplir lo que Dios te está llamando a hacer. ¿De qué hablas? ¿De predicar en mi funeral? ¿Te acuerdas? Mamá, no puedo. Así puedes. Y lo harás porque mi muerte no va a ser el final de nada. Va a ser el principio de algo más grande. Me apretó la mano con una fuerza que no parecía posible. Prométeme que lo harás. Las lágrimas cayeron por mis mejillas. Te lo prometo. Ella sonrió. Entonces estoy en paz. A mi mamá, Rosa, murió 3 días después, en la madrugada, rodeada de sus hijos, en paz. Su último suspiro fue suave, como si simplemente se hubiera quedado dormida. Y cuando cerró los ojos, supe que había entrado a la presencia de Dios, la mujer que oró 15 años por mí, la mujer que nunca se rindió, la mujer que me amó cuando yo no era amable. Se había ido. En el dolor fue inmenso, pero no era un dolor sin esperanza, porque yo sabía dónde estaba ella, y sabía que nos volveríamos a ver. El funeral fue 3 días después. La iglesia estaba llena no solo de familia, había gente de todo el barrio, gente que mi mamá había ayudado, gente que ella había tocado con su fe, y también estaban los muchachos Pipe, Checo, Andrés, a todos los que habían empezado a cambiar, todos vestidos con ropa humilde pero limpia, todos orando, porque mi mamá no solo era mi mamá, era la mamá espiritual de todos ellos. Llegó el momento, el padre Esteban me miró desde el altar. Daniel, es tu turno. Amé. Levanté temblando, caminé hacia el frente, miré el ataúd donde estaba mi mamá, rodeado de flores blancas.
Tal como lo había visto en mis sueños, miré a toda la gente y abría boca. Mi nombre es Daniel y soy el hijo de Rosa. Mi voz tembló. Durante 15 años fui el peor hijo que alguien podría tener. Fui un ladrón, un drogadicto, un violento. Le robé a mi mamá la ají Lorá, la hice sufrir, las lágrimas empezaron a caer, pero ella nunca dejó de orar por mí ni un solo día. Durante 15 años se arrodilló frente a Dios y le pidió que me salvara. Y Dios lo hizo. Me encontró en medio del desierto. Me levantó del fango, me limpió, me transformó y todo, porque una mujer no dejó de creer. Miré el ataúd. Mamá, cumplí mi promesa. Estoy aquí hablando de lo que Dios hizo conmigo. Y te prometo algo más voy a seguir hablando. Voy a contar tu historia y la mía, para que otros sepan que nunca es tarde. Si hoy estás aquí y sientes que tu vida no tiene salida, quiero que sepas algo: en Dios no se rinde contigo. Aunque tú te rindas con Él. A mi mamá oró 15 años y Dios respondió. Tal vez alguien está orando por ti ahora mismo y tú no lo sabes. Pero esas oraciones están abriendo puertas en el cielo. No desperdicies esas oraciones. No desperdicies el sacrificio de quienes te aman. Dale una oportunidad a Dios, solo una, y verás que Él no falla. Cuando terminé, toda la iglesia estaba llorando. Y algo increíble pasó. 7 personas pasaron al frente, 7 muchachos del barrio, algunos que yo conocía, otros que no. Y uno por uno entregaron sus vidas a Cristo. Y ahí en el funeral de mi mamá. Y en ese momento entendí todo. Dios no desperdicia nada, ni siquiera la muerte. Porque la muerte de mi mamá no fue el final, fue el principio de un movimiento, el principio de una misión, el principio de mi verdadero llamado. Los días después del funeral fueron extraños. La casa se sentía vacía sin mi mamá. Su cuarto, su silla en la sala, su taza en la cocina, todo me recordaba que ella ya no estaba, pero al mismo tiempo sentía su presencia, no de forma fantasmal, sino de forma espiritual, como si sus oraciones siguieran flotando en el aire, como si su fe siguiera cubriendo esa casa. Una semana después del funeral, el padre Esteban vino a verme. Daniel, necesito que vengas a la iglesia el domingo. ¿Para qué, padre? Quiero que compartas tu testimonio. En la misa mi corazón dio un vuelco. Padre, yo ya hablé en el funeral, no sé si pueda hacerlo otra vez. Pues, y divesen, porque hay gente que necesita escucharte, gente que está pasando por lo mismo que tú pasaste. Suspiré. Está bien, lo haré en ese domingo. La iglesia estaba llena. No solo de los feligreses habituales, había gente nueva, jóvenes, familias enteras. Cuando me paré frente al micrófono, mis manos temblaban. Pero entonces recordé las palabras de mi mamá. No tengas miedo, Dios estará contigo. Y empecé a hablar. Les conté todo, desde el principio, desde la muerte de mi papá, desde mi caída en las drogas, desde los robos, la violencia, las cárceles. Les conté de las lágrimas de mi mamá, de sus oraciones incansables, de su fe que nunca se quebró. Les conté del encuentro con Dios, de la voz en el desierto, del proceso doloroso de transformación. Les conté de la enfermedad de mi mamá, de sus últimas palabras, de su funeral, y les conté de los 7 muchachos que entregaron sus vidas a Cristo ese día. Esos 7 muchachos son la respuesta a 15 años de oración. Dije con voz firme, son la prueba de que Dios nunca desperdicia el dolor, que Él puede transformar cualquier tragedia en victoria. Cuando terminé, nadie se movió. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón. Y entonces algo pasó. Una mujer se levantó de su asiento. Estaba llorando. Yo tengo un hijo como tú, dijo con voz quebrada. Está perdido en las drogas. Y yo ya no sé qué hacer. En camino hacia el frente. Pero si Dios pudo salvarte a ti, puede salvar a mi hijo. Se arrodilló frente al altar. Señor, aquí estoy. No me voy a rendir. Voy a orar como Rosa, aunque tome 15 años. Pero salva a mi hijo Y entonces otra persona se levantó, y otra y otras madres en padres, en hermanos en esposas, todos con historias similares, todos con familiares perdidos, todos desesperados por un milagro. Y en ese momento
entendí mi llamado. No era solo contar mi historia, era dar esperanza a los que estaban en la batalla, a las madres que oraban como mi mamá había orado, a los hijos perdidos como yo había estado perdido, a las familias rotas esperando un milagro. Desde ese día mi vida cambió por completo. Empecé a viajar primero a otras iglesias en Medellín, luego a otras ciudades, luego a otros países. Mi historia se compartió en redes sociales. Un video de mi testimonio se volvió viral. Millones de personas lo vieron y empezaron a llegar mensajes. Miles de mensajes de madres que oraban por sus hijos, de hijos que querían cambiar pero no sabían cómo, de familias destrozadas buscando restauración. Y yo respondí a cada uno. Oraba por cada persona porque sabía que detrás de cada mensaje había un corazón quebrado. Y Dios me había llamado a llevar esperanza a esos corazones. Hoy, 5 años después de la muerte de mi mamá, dirijo un ministerio. Se llama Madres que Oranan. Es un espacio donde madres con hijos perdidos se reúnen para orar juntas, para apoyarse y para no rendirse. Tenemos grupos en toda Colombia y en otros países de Latinoamérica. Y hemos visto milagros, hijos que regresaron después de años adictos, que fueron liberados, familias que se reconciliaron, vidas que fueron transformadas. Pipe ahora es pastor de jóvenes en una iglesia del barrio. Trabaja con pandilleros en Conadictos, con los mismos muchachos que él fue y está salvando vidas. Checo terminó sus estudios y ahora es trabajador social. Ayuda a jóvenes en riesgo a salir de las calles. Andrés, el muchacho al que yo le arruiné la cara, me perdonó. Y ahora viaja conmigo compartiendo su testimonio de perdón. Y Sofía, mi hermana pequeña, estudia psicología. Quiere trabajar con familias afectadas por la violencia. Quiere ser como mamá, llevar esperanza donde hay dolor. A mi vida no es perfecta. Todavía tengo días difíciles. Todavía lucho con recuerdos. Todavía siento el peso de lo que hice pero ya no estoy solo. Dios está conmigo. Y la oración de mi mamá me sigue cubriendo. Hay algo que nunca les conté. Algo que encontré después del funeral. En el cuarto de mi mamá, escondido en un cajón, estaba su cuaderno de oraciones. El mismo donde escribió mi nombre durante 15 años. Y en la última página, con letra temblorosa, había escrito algo. Una fecha la fecha de su muerte. Y debajo, una oración. Señor, hoy me voy contigo, pero mi trabajo aquí no termina. Sigue cuidando a Danielen, sigue usándolo, y que mi muerte no sea en vano. Que sea semilla que produzca fruto, que muchos más sean salvos a través de su historia. En el nombre de Jesús, amén. Cuando leí eso, lloré durante horas, porque entendí que mi mamá sabía que su muerte iba a ser parte del plan. Sabía que Dios iba a usar su partida para multiplicar el impacto. Y tenía razón, porque cada vez que cuento esta historia, alguien cambia. Cada vez que menciono sus 15 años de oración, alguien decide no rendirse. Cada vez que hablo de su fe, alguien vuelve a creer. Y hoy quiero hablarte a ti. Sí, a ti que estás viendo esto. Tal vez eres una madre orando por un hijo perdido. Tal vez eres ese hijo perdido. Tal vez eres alguien que ya perdió la esperanza. Quiero que sepas algo. Dios escucha las oraciones. No siempre responde cuando queremos, ni como queremos. Mi mamá oró 15 años de lágrimas, de madrugadas, de guerra espiritual. Pero Dios respondió, y si Él respondió a la oración de una mujer humilde de un barrio de Medellín, puede responder la tuya. Si eres madre, no te rindas, aunque pasen años, aunque tu hijo te rechace, aunque todo parezca perdido, sigue orando, porque tus oraciones están moviendo montañas en el mundo espiritual. Y un día verás el fruto. Si eres ese hijo perdido, Dios no se ha olvidado de ti, aunque te sientas indigno, aunque hayas hecho cosas horribles, aunque creas que ya no hay vuelta atrás. Hay vuelta atrás, porque Jesús vino precisamente por gente como tú, como yo, por los perdidos, por los quebrados, por los que ya no tienen esperanza. Si estás en drogas, si estás en violencia, si estás en cualquier oscuridad hoy, puede ser tu día. Hoy puedes tomar la decisión que yo tomé hace años. La decisión de darle una oportunidad a Dios. No tienes que tenerlo todo resuelto. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que
dar un paso hacia Él, y te prometo que Él correrá hacia ti, Amboy, a pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Dios te trajo hasta esta historia por una razón, y esa razón es que Él quiere hablarte. Quiero que ores conmigo. No importa dónde estés, no importa si estás solo o acompañado, encierra tus ojos y repite esta oración a Jesús. Hoy vengo a ti tal como estoy. No tengo nada que ofrecerte excepto mi dolor, mi culpa, mi quebrantamiento, pero sé que tú me amas. Sé que moriste por mí y hoy decido entregarte mi vida. Perdona todo lo que he hecho. Límpiame, cámbiame y dame una nueva oportunidad. Como se la diste a Daniel, como se la diste a su mamá. Hoy decido seguirte, Yam, aunque no sepa, como Nam, aunque tenga miedo. Confío en ti. Amén. Si hiciste esta oración, algo acaba de cambiar en tu vida. No lo vas a sentir todo de inmediato, pero Dios empezó una obra en ti, y Él no deja nada a medias. Ahora necesitas 3 cosas. Uno, busca una iglesia. No camines solo. Necesitas una familia espiritual. Tú lee la Biblia. Empieza con el Evangelio de Juan. Ahí conocerás a Jesús de verdad. 3 Danora todos los días. Habla con Dios como hablarías con un padre o chiscushao. Y quiero dejarte con el versículo que sostuvo a mi mamá durante 15 años. El versículo que ella repetía cada madrugada mientras oraba por mí. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hechos las 4:31 de la tarde, mi mamá creyó y su casa fue salva, a no solo yo. También mis hermanas, también los muchachos que ahora sirven a Dios, su fe produjo fruto, y la tuya también lo hará. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Dios te está hablando. Suscríbete al canal Mi Energía Interior. Aquí vas a encontrar más testimonios como el mío, historias reales de personas transformadas por el poder de Dios. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo esto. Quiero saber dónde estás. Quiero orar por ti. Quiero que sepas que no estás solo. Y comparte este video con alguien que necesite esperanza. Tal vez una madre que está orando por su hijo. Tal vez un hijo que está perdido. Tal vez alguien que ya perdió la fe. Comparte esto con esa persona, porque si la historia de mi mamá pudo salvarte a ti, puede salvar a alguien más. No estás solo. Tu historia también puede cambiar. Y si una madre puede orar 15 años sin rendirse, tú también puedes resistir un día más, y luego otro, y otro, hasta que veas el milagro. Porque Dios responde siempre a su tiempo, pero siempre. Mi nombre es Daniel y fui el hijo perdido de una madre que nunca dejó de creer. Hoy soy un testigo viviente del poder de la oración y estoy aquí para decirte no te rindas. Nunca nos vemos en el próximo testimonio. Dios te bendiga. Daniel, hijo de Rosa, siervo de Cristo,